no tiene cuánto. Mami, cualquiera. ¿Qué es eso, mami? Si vamos a hacer cosas para poder experiencia. Que hoy se encuentren en algunas de nosotros. Es decir, la prueba, cuando ellos hacían la vasija, ellos tenían la rueda era una rueda que la mitad era de madera, la otra mitad era de piedra. Ellos tenían que esculpir esa piedra primero para entonces usarla para ahí hacer la vasija. Usaban los pies y las manos.
Ustedes se podrán imaginar cómo tenían esos alfareros sus pies y sus manos. No usaban cualquier tipo de, podemos decir, de barro. El barro que ellos usaban, ellos tenían que buscarlo lo más profundo de los bosques. Era un tipo de barro el cual, si se mojaba, quedaba como pasta, y si se secaba, se quedaba duro. ¿Ok? So, ¿qué viene siendo esto en nosotros? Alabado sea Dios. Ustedes, yo les voy a pedir que hagan una vasija. Hagan la mejor vasija que ustedes puedan hacer, porque no es para mí, es para el Señor, es la necesidad. ¿Okay? Mientras ustedes están haciendo esa vasija, por favor, vasija. No me hagan piscina. El Señor necesita una vasija. El proceso es todo. Ustedes van a ver, mientras ustedes están haciendo eso, ustedes van a ver el proceso, van a sentir el dolor, porque no solamente sufre la vasija, sino la alma. Porque saben todo lo que ustedes tienen que hacer para hacer esa vasija. Si se te daña, tienes que volverla a hacer. Si se te pierde un pedazo, tienes que buscar dónde ponerlo. Si se cuartea, tienes que volver. Si se agrieta, tienes que volver 12 veces. So, ustedes se pueden imaginar cómo las manos de esos alfareros terminan. Las manos de esos alfareros eran manos bien callosas. Eran manos que en realidad eran de tan y tan feas que no eran personas que en realidad no todo el mundo podía hacer. Todo el mundo no es alfarero. Hoy en día cualquiera hace una figurita, pero los verdaderos alfareros, los verdaderos, ya dejaron de existir mucho tiempo. Porque los verdaderos alfareros que en realidad hacían estas clases de vasijas, no las están haciendo hoy en día. Lo que en realidad heredaron supuestamente esa herencia. Porque yo todavía estoy aquí, si ustedes miran hacia acá, van a ver muchas diferentes clases de vasija. Muchas clases de vasija, pero toda clase de vasija no es para lo mismo. Ni toda clase de vasija está hecho con el mismo esfuerzo, ni con el mismo amor. Aunque todas se han hecho con amor, pero siempre hay algunas que son más especiales que las otras para el alfarero. Jeremías 18, del 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió la hizo otra vasija, según le parecía hacerla mejor. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El modelo perfecto utilizado por Dios para tipificar la vida de los seres humanos son las vasijas de barro. Si miramos el significado que puede tener una vasija con relación al hombre,
nos daremos cuenta que Dios utiliza la figura porque tiene un significado profundo que a través de este modelo nos puede enseñar muchas cosas. Como podemos ver, ustedes tienen, en realidad no es de barro, pero es lo más cercano que pueda haber. Alabado sea Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Alabado sea Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 3:19. El valor de la vasija depende de lo que ella contenga. Alabado sea Dios. Para ese tiempo, para el tiempo antes de Cristo, para antes de Cristo y después, las vasijas. Las vasijas eran muy importantes porque en ellas contenían agua. Si lo que vemos en Primera de Reyes 19:6 era para el aceite. Segunda de Reyes 2:4 para el sal, la sal. Se usaban también para la sal. Segunda de Reyes 2:20 para la miel. Primera de Reyes 14:3 para el vino. Primera de Samuel 1:24. Pero no solamente se hacían de barro, también hacían vasijas de oro, de plata y piedras preciosas. Esas que eran de oro, de plata y piedras preciosas mayormente las hacían para los reyes, para la casa real. Alabado Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Las vasijas son frágiles. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pareció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103. Se me echó a perder otra vez. ¿Ve? Oye, no es fácil. Las vasijas se deterioran. Se deterioran. Dando la descripción de la vasija. Después vamos a ver cómo nosotros lo comparamos con ella. Porque tenemos que estar haciendo y retocándonos todo el tiempo. Las vasijas se deterioran. Las vasijas, si no se le da mantenimiento, tienden a agregarse, a romperse con el tiempo. Se gastan. También se gastan con el tiempo. Alabado sea Dios. Let me get a wet towel so you can put it in. Voy a seguir hablando mientras ustedes van haciendo. Alabado sea Dios. Aleluya. Mójate, llamado así con el paño para que puedan hacerla porque se secan rápido y no se le van a hacer más difícil. Alabado Dios. Se lo lleva.
se han visto torcidas en el pecado. Para mudar el juicio ya se había declarado, se había destruida a causa de su propia perdición. Pero en Jeremías 18 vuelve a brillar la esperanza de un Dios que desea que sus hijos no sufran. A la mano de Dios. Ahora, ustedes como alfareros, se le está haciendo hacer, no se ven hecho fácil, todavía hay pelea, porque no es nada fácil, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Esas vasijas que están haciendo son ustedes. ¿Tenemos consideración por el Señor? El tiempo, la bestia de nosotros. Esa es otra cosa. El oro comida está de oro. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, aunque nosotros digamos que estamos bien, ese valor, porque no se puede buscar con manchas, viene siendo las manchitas de uno. El que, no, yo no soy así, pero lo están haciendo. No, yo no miro mal, pero mira más a todo el mundo que está en la calle. No, yo no hablo de nadie, pero habla de toda tu familia. No, yo no. Eso viene siendo cositas que en realidad el Señor está ahí moldeándote. Y seguimos porque a veces decimos es tontería, eso no es nada, pero sí es. Porque aunque sea un poquito, que uno diga no es nada, ¿vieron ese olor como es? Feísimo, ¿verdad? Porque quiere decir que para Dios no hay pecado pequeño, todo es igual, todo es nada, todo es lo mismo. Para Dios es igual. ¿Lo vieron la mente? Pues así mismo es para el Señor. You know? Eso viene siendo el pecado. La gente pues no puede conseguirlo con mancha, ¿no? Que viene siendo un símbolo, ¿ok? Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Todavía ¿vieron cómo fue? Sí. O sea, se podrán imaginar un alfarero lo mínimo que trabajaba con una vasija de 14, porque la tienes que hacer diaria, 14 horas diarias. Trabajaba con una vasija. Nosotros una simple vasija. Se podrán imaginar cómo terminaban las manos y los pies de esa persona, dándole vuelta al molino con los pies, se pegaban los pies, le salían burbujas de agua, le formaban callos, que muchas veces ellos no podían usar. Ya ven, de tanta fuerza que le daban al molino para poder hacer la vasija. Pero le estoy diciendo, pero no solamente a ellos, las manos aquí. Imagínense trabajar 14 horas diarias y a veces más cuando el rey se antojaba
de que le hicieran las mejores vasijas porque iba a haber una fiesta y ellos tenían que a veces ni dormir, a veces ni comían. Ellos se quedaban haciendo las vasijas días y noches. Pasaban días y noches sin eso. Otra cosa podemos ver es que antes las mujeres no hacían vasijas. Las mujeres no las permitían hacer vasijas. Eran los hombres los que hacían las vasijas. Pero quien rompió ¿cómo se dice? Esas reglas, ese patrón que tenían que eran los hombres, la rompió una asiática en el año 1800. Ella rompió esa regla y ella fue la que hizo la primera vasija que uno de los reyes de ahí de Asia la puso en un mural y no lo usó. Pero él buscó quién era ese, él preguntó quién fue el que hizo esa vasija. Él quería ese alfarero. Pero ¿saben qué? Que si ese tiempo, si se sabía que eran mujeres, las mataban. Allí mismo las degollaban, porque esa era la muerte, cortarle la cabeza delante de todo el mundo. ¿Okay? No podían, las mujeres antes en ese tiempo se disfrazaban de hombre para trabajar. Ellos pues se basaban de tras que no podían estar cerca de los hombres porque era prohibido cuando ellos trabajaban. Tampoco podían hacer así. Pero la primera muchacha que hizo esa vasija tenía 16 años. Era como de esos niños demandados. Esos niños demandados del tiempo de antes, ellos lo usaban, ellos eran los que buscaban el barro. En ese tiempo, bueno, ahora hoy en día, como se han hecho tanto y la gente, el hombre se ha puesto tan greedy, pues ya es muy difícil conseguir ese tipo de barro y es muy difícil conseguir una clasina, yo creo que se llama, que es blanca. Es como una tierra que está más al fondo, que se busca, cuando ellos cargaban se veía blanca, eso era como una tiza. Esa tiza la cogían y eso era como un acrílico. Y cuando le ponían eso a la vasija, brillaba. Pues esa niña de 16 años que hizo esa vasija, ese rey le gustó esa vasija pensando que había sido el viejo alfarero el que le hacía todas las vasijas a él. Pero ese viejo alfarero se estaba quedando ciego, no se atrevía a decírselo al rey por miedo de que lo matara, porque ya no servían solo para que lo iban a tener ahí. Solo que ellos hacían era, o si no podía dar clase porque ya no podía ver, pues lo que hacía era que lo mataban. O lo mandaban a irse lejos. Al ellos irse, pues ellos se tenían que depender de ellos mismos o no tenían ayuda de ningún gobierno. Allá en tiempo de antes, el gobierno es el que ayudaba a la gente que lo tenían que trabajar para ellos. Si tú eras casada, tenías suerte si tu marido trabajaba en una de esas minas, como decir que minas que sacaban el barro, para hacer las vasijas. Otra cosa, cuando ellos hacían la vasija, ellos siempre estaban privadamente solos. No había gente alrededor de ellos. ¿Por qué no había gente alrededor de ellos? Porque era él, entre él y la vasija. La vasija, por decir, el alfarero cuando hace una vasija, es como si fuera su hijo. Así lo tomaban ellos. Era algo precioso, era algo divino. Ellos hablaban con ella, ellos las hacían de la manera en que en realidad ellos, porque el rey decía, quiero que me hagas una vasija y me siento de esta manera. Y quiero que me la hagas. Pero no decía de qué manera quería. Imagínate, ¿cómo el alfarero va a saber que el rey quería una vasija, cómo la quería, si la quería con dibujos, si la quería con flores, si la quería simple?
Imagínense. So, ellos se pasaban horas y horas, días y días. El tiempo máximo que daba un rey para que ellos hicieran esa vasija, lo máximo que daba era una semana. Una semana. Una semana. Imagínense, una semana. De par de minutos, miren cómo están ahí. Imagínense, una semana. ¿Y ustedes saben cuántas vasijas el alfarero hacía en ese tiempo para solamente dar una? Que era la que, eso, él creía que esa era la que en realidad existía. ¿Sabe lo que es la conexión que había entre el rey y el alfarero? El alfarero lo que hacía era que veía la vida del rey. Él oía todas las cosas del rey. Él sabía si cuando el rey lloraba, si lo que quería era oír música o quería estar solo. Es como un sentir personal entre él buscaba en el rey. ¿Para qué lo hacía esto? Para él poder inspirarse en la vasija. A veces los reyes pedían una vasija, pero a veces las vasijas que le llevaban otros alfareros, porque había pero siempre hay un especial. Siempre hay uno que se va a dejar llevar por el sentimiento. Hay otro que se deja llevar por lo que se ve, por el Cristo. Porque si, un ejemplo, eres rey, pides una vasija o que hay 7 alfareros y dice, tengo una cena hoy, quiero que me hagan tantas vasijas porque voy a hacer un buffet y vienen otros reyes. Todos van a empezar a hacer, pero no hacían 2 y 3, ellos hacían 300, 400, a veces 1000, 5000, que era la fiesta que ellos hacían ahí y se tardaban semanas. No era una fiesta de un día, era una fiesta de una semana, 2 semanas, depende de cómo ese rey se sentía. Así era que hacía la fiesta. Entonces, ellos tenían que hacer la vasija. Cuando ellos hacían la vasija, el rey la inspeccionaba. Cuando el rey le gustaba, decía, ok, esta es la que va. Pero otra cosa es que el rey tenía que probar esa vasija. Si esa vasija se iba a usar para el vino, él tenía que usarla. Si dañaba el sabor del vino, esa vasija no se podía. ¿Saben los complementos y los materiales por los cuales tenían que hacer esa vasija para que quedara perfecta? Difícil. Es difícil, porque para hacer una vasija perfecta es bien difícil. Lo que hay que hacer es bregar y trabajar con los ingredientes. Los ingredientes son bien importantes en una vasija. Muchos le ponían test de menta para que no todo lo que comieran no olía, porque a veces de lo que yo quería comerse, pero no quería lo que comía. Hacían la vasija con olores que aguantaran los olores. Ese es el tiempo de antes, hoy en día no, hoy existe ahora los plásticos, ahora existe los metales, ahora existe el cristal. El que no quiere cristal bebe el plástico, el que no es cartón, el que no es el fondo. Antes no existía nada. Los pobres, ¿en qué tomaba la gente pobre y comía la gente pobre? En hojas, que comían en hojas. Antes no existían botes, eran hojas. O comían el cascarón del coco y hacían los platos. Pero hablando de esta muchachita, ella fue la que hizo esa vasija. Y la vasija que ella hizo es parecida a una que ella hizo. Ahora, ¿cuál es ustedes creen de esa vasija? Porque hay una parecida a la que ella hizo. ¿Cuál de esas tiene la semejanza de la que ella hizo? Que el rey se enamoró de ella y no lo usó.
sino que la puso en un base de cristal para que todo el mundo la viera. La copa. ¿Tú dices la copa? Las escaldas de la copa. ¿Qué quién hizo? No me quedé atrás. Esa de ahí. La niña que Esa. hizo Esa. ¿La de aquí? Ajá. ¿Ok? ¿Qué otra más? la otra. La tercera. No, El verde, ¿verdad? esa. Esa de brillo. ¿Ok? Aquí hay más. Esa. ¿Cuál? ¿Esta que está aquí? Esta. ¿Ok? ¿No tiene otra más? Sí, la de atrás. La de atrás. La de flores. La de cremita, ¿qué tal? ¿Cuál? Ok, ya dieron. Ya dieron. ¿Saben qué? Que todas dijeron todas y ninguna de esas son. ¿Saben cuál se parece? Ahí está, ahí está. Siendo un rey, ¿vieron la pregunta que yo le hice? Era un rey. Muchos se dejaban llevar por la apariencia, pero había uno que miraba su corazón. ¿Y saben qué? Que ese viejito que era el alfarero, que a él hacía las cosas por ellos que miraba su corazón, esa niña era su nieta. Esa niña de 16 años era su nieta. Y ella aprendió todo lo de su abuelo. Ahora, cuando antes de ese viejo morir, de ese viejo alfarero morir, él le hizo una confesión al rey. Oh, that was nice. Mira, mira la cinta de Jake. That was nice. La bella. Porque antes de el alfarero, antes de morir, para ese tiempo tenía, como él era el alfarero principal y personal del rey, él tenía ella podía cumplir un deseo. Y él antes de morir, ese deseo iba a ser sellado, porque ese era el rey. Antes de morir, si tú eras un trabajador personal del rey, él te concedía un deseo. Y ese deseo lo sellaba. Y ese deseo nadie podía romperlo. Y se iba a cumplir no me lo igual. No importando sea como sea, se cumplía. ¿Saben el deseo que pidió ese viejo? Porque era un viejito ya de 90 y pico de años. Ya estaba ciego, ya no veía, ya sus manos no eran las mismas, ya no podía ni caminar. Él le pidió al rey que permitiera que su nieta fuera su alfarero personal, cuando no se aceptaban las mujeres para ese tiempo. Y le confesó que la vasija que él había puesto en un pedestal, esa había sido la que había hecho su nieta. Pero como el rey había sellado esa promesa, no con el sello de él, sino con el sello de la nación de ellos, él tuvo que romper las reglas del pasado. Al romperse esas reglas del pasado, las mujeres se empezaron a hacer vasijas. Y el porciento de las mujeres que hacían vasijas fueron las mejores alfareras del mundo. Hubieron porcientos de mujeres que hacían las vasijas mejores que los hombres. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros las mujeres tenemos a ver más, somos más cuidadosas, somos más sensitivas. Somos más sensitivas, tenemos como dicen en un sexto sentido, como
Versace. Exacto. Pero lo A veces tenemos. ella Y gracias a esa muchachita, habemos mujeres que hacemos, habemos mujeres que se han destacado en el mundo haciendo las mejores vasijas del mundo. Muchas vasijas están ahí. Quién sabe si la mayoría de todas esas vasijas las han hecho mujeres, por manos de mujeres. Ahora, ¿cómo ustedes se sintieron haciendo esa vasija? Es lo que I know your face. Yo lo que sentí fue que me hice Es duro, right? yo me hice eso, ahora se enseñó que sin echar. Mire qué